Ok, ok, bueno, pues vamos a darle acceso. Ah, buenos días, buenos días. No se ve. Buenos días, buenos días. Vamos a dar un segundo y comenzamos. Buenos días. Vamos a dar un minutito y ahorita comenzamos. Buenos días, profesor. Ok, ok. Gracias por su asistencia. Bueno, pues parece que somos tres, pues somos los que somos. Bueno, voy a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla y ahorita empezamos. Es un tema largo, no lo vamos a terminar, pero vamos a tratar eh, este, de ir a lo más que se pueda. Vamos a avanzar lo más que se pueda y pues ahorita comenzamos. Sí, Ah, profe. ok, bueno, pues vamos. No, no, este no es. Ahora sí. Vamos a ver el tema número 4. Y bueno, pues el tema número 4 se hace llamar la ley del impuesto y sus reglamentos, la ley del IEPS. ¿Sale? La ley del IEPS es un impuesto especial, es un impuesto que se ha desarrollado pues desde hace unos 5, 6, un poquito más años, el cual de alguna u otra manera hace que, bueno, por la importación de ciertos productos se cobran un impuesto mayor, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es un poquito complicado traer productos de otros países, ¿no? Y se conoce como el impuesto especial sobre producción y servicios. Cuando hablamos de gravamen, hablamos de lo que es el impuesto y es el gravamen que se paga por la producción y venta, importación de, por ejemplo, gasolinas, alcoholes, cervezas y tabaco, entre otros bienes. Es diferente al IVA, evidentemente.
que afecta a otro tipo de productos, especialmente los que tienen que ver con la gasolina, el alcohol, la cerveza y el tabaco, ¿no? Y de alguna otra manera, se hace por bueno, el SAT determina que estos productos de alguna otra manera tienen un impacto severo en la comunidad desde diferentes ángulos, ¿no? La gasolina, porque es un producto prácticamente de primera necesidad para mover todos los elementos que nosotros consideramos importantes para el, el desarrollo de la adquisición de bienes y servicios, el alcohol, porque es un producto que a la larga genera enfermedades que en la mayoría de los casos los gobiernos tienen que atender, ¿no? La cerveza igualmente, y el tabaco, que pues genera problemas muy severos también que los gobiernos por su propio funcionamiento deben de darle seguimiento. Y se les aplica porque, bueno, básicamente el consumidor no paga directamente el impuesto como en el IVA, sino paga solamente el impuesto, ¿vale? Entonces, por ahí, bueno, pues en ese sentido, es por eso que se genera el IEPS, ¿vale? Y bueno, en su momento, cuando se originó, la verdad es que era bastante complicado determinar cómo funcionaba y básicamente la estructura es la siguiente, ¿no? Obviamente tenemos las facultades de las autoridades, esto es el gobierno, lo que nosotros tenemos son las disposiciones generales, lo que tiene que ver con el concepto de la enajenación, que lo hemos estado viendo muchísimo, la importancia de los bienes y servicios, la prestación de servicios, la participación de las entidades federativas y las obligaciones de los contribuyentes. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, bueno, pues tenemos que tiene varios apartados, perdón, varios apartados. Entonces, y así funciona básicamente la estructura del IEPS, ¿no? Obviamente, en el artículo 1, lo que tiene que ver con las disposiciones generales, decimos que estamos obligados al pago de impuestos establecidos en esta ley, las personas físicas y las morales que realicen los actos o actividades siguientes. Número 1, la enajenación en territorio nacional o, en su caso, la importación definitiva de los bienes señalados en esta ley. Gasolina, tabaco, alcohol y cerveza. La prestación de los servicios señalados en esta ley. El impuesto se calcula aplicando a los valores que se refiere este ordenamiento la tasa que para cada bien o servicio establece el artículo número 2, que ahorita vamos a ver, y en su caso las cuotas establecidas en la ley. Para el caso de la extinta, el extinto Distrito Federal, tenemos hoy CDMX y los organismos descentralizados, vamos a tener diferentes alternativas, ¿sale? Donde también vamos a hacer la aclaración de que, sobre todo en los lugares que hay más población, el impuesto se lleva a cabo con mayor, pues, severidad, ¿no? Porque, bueno, tiene que ver con el alcohol y todas estas cosas. Um, y dentro del artículo número 2 tenemos que el valor de los actos o actividades que a continuación señalan se aplicarán la tasa y cuotas siguientes. O en la enajenación o en su caso en la importación de los siguientes bienes, ¿no? Tenemos las bebidas con contenido alcohólico y cerveza. Con una graduación alcohólica de 14 grados de alcohol, tenemos sobre el precio que se vende o que nosotros compramos, le tenemos que agregar el 25% de impuesto. Esto es, que si una cerveza, una bebida te cuesta 100 pesos, un alcohol te cuesta 100 pesos, le tenemos que agregar 25 por el impuesto. Si la graduación es de 14 a 20, le tenemos que agregar el 30%. Si la graduación alcohólica es mayor a 20, tenemos que agregarle el 50%. Por ejemplo, por el caso de los vodkas, tenemos que agregarle el 50%. Es que si una botella nos costaba 50 pesos, nos va a costar con el IEP 150, ¿no? Y si una botella, y el tamaño ya no importa, ¿no? Siempre y cuando rebase los 20 galones sobre litro de alcohol, pues entonces ahí se nos aplica el 20%.
los alcoholes desnaturalizados y mieles incristalizables, también el 50%, que estos casi no se traen al país, ¿no? El tabaco labrado, que este es el tabaco fabricado. En el caso de los cigarros, que aquí es donde nos vamos de espalda, y por eso es que el cigarro es tan caro. No sé hoy cuánto cuesta una cajetilla de cigarros, la verdad desconozco, porque tiene mucho que no compro. Tienen una ponderación del 160%. Esto es, por cada caja, nosotros pagamos prácticamente una caja y media más. ¿Sale? Si la caja nos cuesta 10 pesos, nosotros estaremos pagando 16 pesos más por dicho elemento, ¿no? Los puros y otros tabacos labrados, también el 160%. Aquellas personas que les gusta fumar puro, bueno, pues tienen que pagar una cantidad bastante fuerte. Entonces, en ese sentido, sí, es complicado que nosotros, bueno, de alguna otra manera le pongamos un precio menor a estos artículos, aunque para efectos del consumo, pues mucha gente sigue tomando cerveza, bueno, cerveza de importación, sigue consumiendo bebidas de alcohol por arriba de los 20 grados de alcohol, ¿no? Y pues el tabaco se sigue consumiendo de manera fuerte, ¿no? Entonces, pues dichos impuestos no le hacen como mucho daño. Eh, Aquí no se considera los vapeadores porque no entran como elementos regulables para el IEPS o no entraban. Dentro del artículo número 2, los puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano tendrán un impuesto del 30.4% adicionalmente a la tasa establecida en este numeral y se pagará una cuota del 0.10 por cigarro enajenado o importado. Para los efectos de esta ley se considera que el peso de un cigarro equivale a 75 gramos de tabaco, incluyendo el peso de otras sustancias que se mezclan con el tabaco, porque recuerden que el tabaco trae muchos complementos, ¿no? Tratándose de los tabacos labrados no considerados en el párrafo anterior, se aplicará la cuota mencionada a dicho párrafo, el resultado de dividir el peso total del tabaco labrado, enajenado e importado entre 0.75, ¿no? Para tal efecto se deberá incluir el peso de otras sustancias con que está mezclado el tabaco. No se deberán considerar el filtro ni el papel en cualquier otra sustancia que nosotros consideremos. ¿Vale? Entonces, fíjense, nos aplican el 30.4 más un 10%, 10 centavos por cada cigarro que venga en una cajetilla. Y repito, por eso es que el cigarro hoy en día, pues se vuelve un artículo tan costoso, ¿no? Y eso implica que, bueno, el consumidor lo tenga que pagar. Hay algunos consumidores que lo pagan gustosamente, hay otros que, bueno, pues sí les cuesta trabajo ya, ¿no? Y que prefieren dejar el alcohol, ¿no? Para el artículo número 3, las bebidas alcohólicas, las que, eh, las que la temperatura de 15 grados centígrados en una graduación alcohólica sea del 3% hasta 55%, incluyendo el aguardiente y los concentrados bebidas alcohólicas, aun cuando tengan una graduación alcohólica menor. Si nosotros necesitamos que tengan una temperatura para consumirse de menos de 15 grados, también le vamos a aplicar, ya hasta 55 grados de alcohol, también le vamos a aplicar la tasa referente que vimos en el artículo número 2. Bebidas refrescantes, las elaboradas con un mínimo de 50% en base de vino de mesa, productos de fermentación natural de frutas, pudiendo adicionarse agua, dióxido de carbono, agua carbonatada y jugo de frutas, y el famoso a los ácidos benzoicos o ácidos sórbicos, que en general ya se ha comprobado que son dañinos para la salud a largo plazo. También se les considera bebidas embriagantes. Estos son los vinos blancos, los vinos rosados y los vinos tintos, ¿no? La cerveza que esté fermentada, elaborada con, recuerden, malta de cebada, lúpulo y levadura o agua o con infusión de cualquier semilla eh, que, bueno, se degrade y que nos dé la totalidad de fermentación, bueno, pues ahí también se le va a agregar ese elemento. Hay cervezas que son artesanales.
que pueden tener diferentes procesos, pero siempre y cuando se elaboren con alguno de estos elementos, se les va a cobrar el impuesto correspondiente. Bebidas alcohólicas a granel, las que se encuentren envasadas en recipientes cuya capacidad exceda los 5,000 litros, esto es los tambos, pues ahí tendrán que, pues se van a joder, ¿no? También ahí vamos a aplicar el impuesto. El artículo 4. Y recuerden, que esto es bien importante, que el impuesto va directamente al gobierno. Y entonces el gobierno, por permitir las bebidas embriagantes, se lleva una gran cantidad de dinero, el cual, bueno, pues de alguna otra manera, pues en teoría debería de estar, debería de utilizarse para atender elementos como la diabetes, como la hipertensión, como el cáncer o cualquier derivado que provenga del consumo de estas bebidas. En el artículo 4, o de los cigarros, en el artículo 4 únicamente procederá el acreditamiento del impuesto trasladado al contribuyente por la adquisición de los bienes a que se refiere el inciso. O sea, el IVA va directamente trasladado al consumidor, así como el pago por el propio contribuyente en la importación de bienes referidos en el inciso A y C, D. Bueno, que ahí cuando nosotros traemos de importación también nos van a aplicar la misma. ¿Sale? Las personas físicas y morales que adquieren alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, así como las importaciones de dichos bienes, podrán acreditar el impuesto pagado por la enajenación o importación del mismo, contra el que causa por la enajenación de bienes alcohólicos, cuando los bienes antes citados sean utilizados para la elaboración de productos distintos a las bebidas alcohólicas. O sea que ahí sí nos podrían condonar el IEPS, pero realmente poca gente utiliza la cerveza o el alcohol para otro concepto que no es el consumo final, ¿no? Pero bueno, habrá quien lo haga y quien pueda hacerlo. Para el artículo número 5, decimos que el impuesto se calculará mensualmente y se pagará más tardar el día 17 del siguiente mes a aquel al que corresponda el pago, excepto en los casos de importaciones de bienes en los que estarán dispuestos el artículo 15 y 16 de esta ley. Según se trate, el pago mensual se referirá en términos que el efecto se establece en la ley y tendrá carácter definitivo. El pago mensual será diferenciado que resulte de restar la cantidad que se obtenga de aplicar la tasa que corresponde a los términos del artículo 2, ya sea cerveza, ya sea tabaco, ya sea vino, de esta ley, a la contraprestación efectiva percibida en el mes en que se trate por la enajenación de bienes o la prestación de servicios gravados por esta ley. ¿Sale? Entonces aquí nosotros, si yo me dedico a trabajar o vender, por ejemplo, el Walmart que se dedica a vender vinos, entonces yo cada 17 del mes tengo que hacer el pago correspondiente en el proceso en el que se venda. ¿A qué me refiero? Vendí 400 botellas de vino en un mes de estas características. Yo retengo ese impuesto que ya se lo cobré al consumidor y lo paso como IEPS, ¿no? Ese sería el procedimiento. Yo soy una cadena que me dedico a vender vino, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, ¿se acuerdan que hace muchos años las vinaterías eran como era un negocio bastante bueno, ¿no? Ahora, desafortunadamente, las vinaterías de la colonia han desaparecido por este impuesto, ¿no? Y normalmente ya no compramos vino en vinaterías. De hecho, sí sería interesante saber si por su casa hay alguna, ¿no? De esas a la antigua, ¿no? Que estaban en la esquina del lugar más de ahí de la colonia donde más personas pasan y uno puede ir a comprar su bebida. Cada vez están en desuso por, repito, el manejo contable del IEPS. En el artículo 6, bueno, y habrá también pinaterías de barrio que no paguen sus impuestos, ¿no? Porque esto sucede, ¿no? En el artículo 6, los contribuyentes que reciban la devolución de bienes enajenados u otorgados descuentos u bonificaciones con motivo de la realización de actos o actividades por las que se hubiera pagado el impuesto en los términos de esta ley, disminuirán en la siguiente declaración de pago
por el monto de impuesto causado por dichos conceptos del impuesto que se deba pagar por el mes que se trate. Nosotros, resulta ser que íbamos a pagar una cantidad, pero desafortunadamente, no se concretó una venta, ¿no? Por ejemplo, Walmart vende, no sé, a lo mejor 30, 40 cajas, se paga una parte y al final de la entrega se paga otra. Al final no se concreta la venta, pero nosotros sí registramos el impuesto para no meternos en broncas. Entonces hacemos el proceso de la devolución de bienes enajenados y entonces se nos descuenta en el mes siguiente el cargo del IEPS. Cuando el monto del impuesto causado por el contribuyente del mes que se trate resulte inferior al monto del impuesto que se disminuye en los términos del párrafo anterior, el contribuyente podrá disminuir la diferencia que resulte entre dicho monto en el siguiente o siguientes declaraciones hasta agotarlo, ¿no? En el caso de que sea necesario. El artículo número 7 nos dice que para los efectos de esta ley se entiende por enajenación, además de lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, la falta de materias primas o de bienes en los inventarios de los contribuyentes que no cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento de esta ley. En el último caso, la presunción admite pruebas o contrarios. O sea, yo tengo enajenados 14 cajas y tengo mi factura, ¿no? Y entonces, bajo esa factura, yo tengo que calcular el IEPS. Tal vez no el IVA, pero sí el IEPS. Para los efectos de esta ley también se considera enajenación de los bienes a que se hace referido el inciso A de la fracción 1 del artículo 2 de esta ley, el retiro del lugar en el que se produjeron o envasaron o en su caso el almacén de contribuyentes cuando los mismos no se destinen a su comercialización y se encuentren envasados en recipientes hasta de 5,000 litros. Aquellas empresas, por sobre todo las cerveceras, que se dedican a guardar la cerveza para su posterior envasado. Entonces, a ellas también las vamos a considerar que a partir de los 5,000 litros, ¿no? Y haciendo el pesaje correspondiente o la operación correspondiente para determinar el litraje, nosotros podemos determinar si están enajenando o no están enajenando, ¿no? Porque muchas veces, inventan ideas chistosas, ¿no? Como en lugar de 5,000 litros tenga 4,000 y entonces no entra dentro de la ley. Pero bueno, son situaciones que a veces las empresas mexicanas hagan. No pagarán el impuesto establecido en esta ley y repito, no se pagará el impuesto establecido en esta ley en los siguientes casos, las realizadas o distribuidoras autorizadas por Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios o bien efectuados o estaciones de servicio exclusivamente por el respecto del artículo 2. Recuerden que también en el artículo 2 estamos hablando de gasolinas, ¿sale? Y entonces las gasolinas no pagar algunas, ¿no? Que estén autorizadas por Petróleos Mexicanos no pagarán IEPS, que son las minos. Para el caso del aguamiel y productos derivados de su fermentación, estos no pagarán IEPS, ¿no? El pulque, pues no paga IEPS, ¿no? Es una, evidentemente el aguamiel tampoco paga IEPS, ¿no? Las que realicen personas diferentes de la fabricación, producción o importación de los bienes a que se refiere el inciso C, D y E, o sea que son empresas que se dedican a la comercialización de bebidas. En este caso, las personas distintas de la fabricación, producción o importación no se consideran contribuyentes de este impuesto por dicha enajenación. Ustedes pueden traer una o dos botellas de vino del exterior, les van a cobrar el envío, les van a cobrar el IVA, pero no el IEPS, ¿no? Porque ustedes no se dedican a esta actividad. ¿Es difícil que ustedes lo hagan? Sí, porque no es como muy común, pero podrían hacerlo. Las cervezas, bebidas refrescantes, puros y otros tabacos labrados que se efectúan al público en general, salvo que la enajenación sea fabricante, productor o envasador, distribuidor o importador de los bienes que enajenan, no gozarán de los beneficios establecidos en este inciso. Si yo Alejandro, me dedico a hacer este, 2, 3 cajas de tabaco, a mí no se me cobra el IEPS, pero si yo produzco, lo envaso y lo distribuyo y lo importo, entonces a mí sí me va a caer el impuesto, ¿no? Porque, bueno, pues ya estoy obteniendo una ventaja
este, una ventaja de la comercialización. En el artículo 9, para los efectos de esta ley, se entiende que la enajenación se efectúa en el territorio nacional, obviamente, ¿no? Sí en el que se encuentra el bien al efectuarse el envío al adquiriente o cuando no habiendo envío se realice en el país la entrega material del bien por el enajenado, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, se entiende que toda la compra y venta se realiza en territorio nacional. Entonces, es difícil que nosotros hagamos operaciones porque, bueno, se nos cobraría, eh, si queremos traer mercancía de otro país, se nos cobra la aduana, se nos cobra el IVA y se nos cobra el IEPS. Entonces, la mayoría de las empresas no lo quiere hacer así y prefiere, en teoría, hacer el vino o traer el vino como elemento comercial o productivo. En el artículo 10, en la enajenación de los bienes a que se refiere esta ley, el impuesto se causa en el momento en el que se cobra la contraprestación. Cuando yo recibo mi botella de vino, pago mi 160, mi precio más mi 160 más, en el caso de los cigarros, y entonces ahí se establece el cobro del impuesto, ¿no? Cuando yo voy por mis cervezas y cada cerveza me cuesta, no sé, 50 pesos, pues ahí se hace la captura del IEPS, ¿no? Cuando la contraprestación se cobre parcialmente, el impuesto se calculará aplicando a la parte de la contraprestación efectiva percibida. Cuando están en tránsito y van llegando o van llegando por lotes, ¿no? Eso es un pedido grande, entonces ahí se va cobrando el IEPS por temporadas. Imagínense que el 17 de mes llegó la mitad del envío, pero el 18 terminó de llegar la otra parte del envío, entonces yo calculo la parte que llegó a mis instalaciones y que voy a enajenar. Entonces así suele suceder con las prestaciones. Tratándose de cuotas por enajenación de cigarros u otros tabacos labrados, a que se refiere el párrafo segundo, bueno, de la ley, se considere la cantidad de cigarros efectivos cobrados y en caso de otros tabacos labrados, la cantidad de gramos efectivamente cobrados. Hay algunas empresas que traen sus cigarros digamos que en bolsas, pero sin su empaque, ¿no? Y aquí se empacan. Entonces, a esos cigarros se les cobra solamente el punto, o sea, los 10 centavos, y hasta que salen a venta, ya en cajetilla y con la norma mexicana, se les cobra el 160%, ¿no? Esto a lo mejor a algunas empresas les ayuda a comercializarlos un poquito más baratos, pero pues repito, es solamente una estrategia que posiblemente les funcione. No sé si hayan visto estos cigarros de Vietnam y estos cigarros de Surinam, ¿no? Y estos cigarros fabricados en Sierra Leona, que bueno, cuestan creo que en el metro 15 pesos, 20 pesos, ¿no? No sabemos con qué tipo de tabaco están labrados ni la forma en que lo hicieron, pero bueno, pues hay gente que se los fuma, ¿no? Y está en todo su derecho de consumir ese tipo de bebidas, perdón, de cigarros. El artículo 11, para calcular el impuesto tratándose de enajenaciones, se considera como valor la contraprestación en la enajenación de los bienes a los que se refiere el inciso del artículo 2, ¿no? En ningún caso se considera dentro de la contraprestación la cantidad de que en su caso se cargue u cobre al adquirente por el concepto referido del inciso A, ¿no? O sea, una vez que yo tengo el impuesto, una vez que yo tengo el producto, se me cobra el impuesto. Los productores o importadores de cigarros, para calcular el impuesto por la enajenación de estos bienes en territorio nacional, consideran como valor de los mismos el precio de venta al detallista. Precio de la caja de cigarros, 50 pesos, más el 160%, o sea, perdón, precio de adquisición, 25 pesos, más el 160%, 56 pesos o 60 pesos. Listo. Y ese es el valor que nosotros vamos a registrar. Artículo número 12. En la importación de bienes, el impuesto se causa en el momento, ay Dios mío, en el momento en que el importador presente el pedimento para su trámite
en los términos de la legislatura aduanera. Yo llego a la aduana y les digo, ¿saben qué? Va a llegar una, un contenedor completo con bebidas de Escocia, ¿no? Y entonces ahí empieza a establecerse el importe que yo tengo que pagar por la llegada de dicho contenedor a territorio nacional. En el caso de importaciones temporales que se conviertan en definitivas, que posiblemente van a entrar a territorio nacional, no se ha confirmado, pero que nosotros como personas que trabajamos en la aduana tenemos que hacer el procedimiento y que al final metemos un escrito diciendo que sí va a llegar la compra, entonces ahí entra el impuesto. En los casos de bienes que hayan sido introducidos ilegalmente al país, cuando dicha internación sea descubierta o las citadas mercancías sean embargadas por las autoridades, que este es el más importante y el más relevante. ¿Por qué? Porque llega de contrabando el cigarro que les digo, que es de allá de Vietnam, ¿no? Y de Hong Kong y de estas zonas, pero tienen que llegar a un almacén. Ese almacén va a ser el responsable y ese almacén está a nombre de una persona o un grupo o una empresa. Entonces a la empresa se le va a cobrar el impuesto más obviamente la multa por traficar importaciones de este tipo, ¿no? En el caso que no sea una empresa, en el caso sean personas, pues se les acusará con el código fiscal, ¿no? Como un delito de contrabando y por lo tanto, bueno, pues se les va a hacer acreedor a si es grande la persona, su prisión domiciliaria, si es un poquito más joven, pues su prisión, o en el caso que pueda pagar, bueno, pues la multa, el recargo y la defraudación al país, ¿no? Entonces es importante que nosotros consideremos ese hecho. En el artículo 13, no se pagarán el impuesto establecido en esta ley en las importaciones, y repito, para que no se confundan, es en las importaciones, ¿no? Porque estábamos hablando de otros en el anterior artículo de elementos en general, y aquí estamos hablando de las importaciones, las que en los términos de la legislación aduanera no lleguen a consumarse, sean temporales, tengan el carácter de retorno de bienes exportados temporales o sean objeto de tránsito o transbordo. En muchas ocasiones, sobre todo en la temporada de ciclones, los barcos con contenedores descargan en territorio nacional, pero solamente como un elemento de tránsito o de seguridad para que la mercancía no se afecte, ¿no? En ese caso, pues obviamente no se pagan impuestos. También sucede que en la temporada de huracanes, pues hay barcos que no, que pierden la carga, ¿no? Y que pues obviamente no llegan a territorio nacional, entonces ahí pues, no les podemos cobrar el impuesto. Tampoco se pagará este impuesto por los bienes que se introduzcan en el país mediante el régimen aduanero de recinto fiscal estratégico. O sea, si son botellas de vidrio para el ejército, pues aquí no, aquí van libres de IEPS. ¿Por qué? Porque pues, se considera estratégicos. O si el presidente va a dar una cena o va a hacer un evento donde por alguna razón van a dar alguna bebida embriagante, pues no se aplica el IEPS porque se considera un elemento estratégico. Las efectuadas por pasajeros en los términos de la legislación aduanera y por las misiones diplomáticas acreditadas en México. Si yo soy parte de la misión diplomática de México en Guatemala o de Guatemala a México y traigo mis botellas de vino, pues estas no generan impuesto del IEPS porque son para uso de la, ¿cómo se llama? De la misión diplomática, ¿no? Y la casa está en territorio, pues en este caso guatemalteco, y por lo tanto, pues no se van a comercializar, ¿no? Todos los productos de aguamiel y productos derivados de la fermentación, ya dijimos que pues, el propio aguamiel y el pulque, ¿no? Estos, aunque vengan de otro país, pues van directos sin impuestos, aunque su traslado es bastante complicado y pues dudamos, ¿no? No digo que no se haya intentado que un país le quiera vender pulque a México, ¿no? Puede que los chinos lo intenten, ¿no? Porque eso sí, lo intentan todo, pero no funciona, no creo que funcione bien. Las de los bienes en franquicia de conformidad con lo dispuesto en la ley aduanera, ¿no?
porque aquí las franquicias trabajan en otros términos de la ley y por lo tanto, bueno, pues hay ocasiones en que hay convenios y no se les cobra. El artículo 14, para calcular el impuesto tratándose, repito, de importaciones de bienes, se considera el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importaciones, adicionado con el monto de las contribuciones y aprovechamientos que tengan para pagar con motivo de la importación, a excepción de los impuestos al valor agregado. Esa interpretación es bastante complicada porque, repito, dice, para calcular el impuesto tratándose de una importación de bienes, se considera el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importaciones. Esto es, va a llegar al territorio y me van a cobrar un impuesto por la importación, adicionado, o sea, sumado con el monto de la contribución y aprovechamiento que se tenga por pagar con motivos de la importación, a excepción del impuesto al valor agregado. Esto es, tengo que pagar un impuesto porque llega el producto a territorio nacional, más tengo que pagar un porcentaje por el IEPS aplicado al impuesto. Si el producto entra dentro de la categoría, bueno, pues no, paga el IEPS, pero no paga el IVA, ¿no? Entonces ahí, bueno, se tendría que ver cada uno de los elementos. Para las importaciones de cerveza en las que el impuesto se pague aplicando la cuota a que se refiere en el artículo 2, que ya vimos, los contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de litros importados efectuados en la cita o la cuota. No me importan el número de botellas, me importa el número de litros con los cuales llega a territorio nacional. ¿Por qué? Porque puede ser que haya 100 botellas y que de esas 100 botellas una venga vacía o traiga más de la cantidad indicada. Entonces aquí lo que se manejan son los litros. En las importaciones de cigarro u otros tabacos labrados en los que el impuesto se paga, aplica la cuota a que se refiere el párrafo del artículo 2 del 160%, y bueno, pues ahí ya no hay como más el 0.10%. En el artículo 15, refiriéndose a las importaciones de bienes, tratándose de las importaciones de bienes, el pago del impuesto establecido en esta ley se hará conjuntamente con el impuesto general de importaciones, lo que les decía, doble impuesto, inclusive cuando el pago del segundo se difiera en virtud de encontrarse los bienes en el depósito fiscal. El depósito fiscal es un lugar como en tránsito para establecer si cumple con los requisitos de comercialización o si no los está cumpliendo. Cuando se trate de bienes por los que se esté obligado al pago del impuesto general de importaciones, los contribuyentes efectuarán el pago de impuestos especiales sobre producción y servicios mediante declaración que prestará en la aduana correspondiente. Entonces, sí es un tanto cuanto difícil traer productos de importación, sobre todo si son cervezas, alcoholes, cigarros, y gasolinas, ¿no? Que en el caso de México, bueno, pues hay otro tipo de convenios para la gasolina. No podrán retirarse mercancías de la aduana o recinto fiscal o fiscalizados sin que previamente quede hecho el pago que corresponde con esta ley. Primero pague y luego llévese sus cochinadas, ¿no? Para el artículo 16, que es el último que vamos a ver, cuando en forma ocasional se importe un bien por el que deba pagarse impuesto establecido en esta ley, el pago se hará en términos del artículo anterior, ¿no? O sea, pero aquí es menor porque estamos hablando de un artículo nada más. Para el artículo 16, para calcular el impuesto en la prestación de servicios, se considera como valor la contraprestación. En este caso, el impuesto se causa en el momento en que se cobra efectivamente la contraprestación y sobre el monto de cada uno de ellos. Cuando la contraprestación se cobre parcialmente, el impuesto se calcula aplicado a la parte de la contraprestación efectiva percibida, la tasa que corresponde en términos del artículo 2 de esta ley. El impuesto se pagará de conformidad con el artículo 5 de esta ley, ¿no? Entonces, sí, es muy complicado manejar este tipo de productos, pero la ganancia, sobre todo en nuestro país, es gigantesca, ¿no? Porque, bueno, la gente le gusta mucho la cerveza y le gusta mucho el vino y también le gusta mucho el cigarro. Muchachos, le vamos a dejar hasta aquí porque ya me queda menos de un minuto y se me va a cortar, así que les mando un